Parece un día más, ¿no? Pero no lo es. Hay que tener presente que el Señor quiere acercarnos a nuestras vidas. Al final, cuando una persona ha creído en el Evangelio, ha creído en Cristo, podemos pensar muchísimas cosas, ¿no? El otro día ahí estaba sentado ahí en el estudio y Dios tiene la provisión y la tenemos aquí al lado muchas veces. Y yo puedo hablar de ello, ¿no? Testificar de ello, ¿no? Estoy pasando pues un tiempo en la prisión, pero con otro propósito diferente con el que entraba, ¿no? Dios tiene la provisión aquí y nosotros muchas veces pasamos de largo, ¿no? Como pasaba en el desierto cuando mandaba el Señor maná del cielo, ¿no? Que lo único que había queja en sus corazones, en vez de aprovechar lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Yo no sé cómo hoy estás aquí, yo no sé cómo te sientes, yo no sé cómo puedes explicar estas situaciones, ¿no? Que vienen a nuestras vidas muchas veces, pero lo que tienes que tener claro es que Cristo te ama, que si te acercas al Señor, Él quiere hacer una obra perfecta en tu vida, como estamos viendo, ¿no? Tenemos muchos testigos, no solo aquí, y Dios mueve situaciones donde el Evangelio no solo está en reto, el Evangelio es Cristo y Cristo está en todos los lugares que nosotros podamos, ¿no? Yo tenía una historia donde estaba el Señor pasando por el mar de Galilea y estaba Simón, llamado Pedro, y su hermano, Andrés. Y me imagino esa situación donde estaban ahí tirando las redes toda la noche trabajando allí y no veían, no veían el fruto. Pero Jesús se acercó y les dijo: venid en pos de mí, echad las redes y yo os haré pescadores de hombres. Al final ese es el Evangelio, ¿no? El Evangelio tiene que ser conocido y qué mejor, ¿no? Que por nosotros, lo que Dios nos ha permitido arrepentirnos, lo que nos ha permitido nacer de nuevo, y vemos el fruto, ¿no? Frutos dignos de arrepentimiento, frutos del Espíritu, porque hay mucha gente que está necesitada, y yo el primero. Pero el Señor pone ese sentir en mi corazón de mirar más allá, ¿no? De mirar a las personas necesitadas, que simplemente con acercarte y darle un abrazo, ellos ya te consideran, ¿no? Si tú has recibido realmente el amor de Dios en tu vida, en tu corazón, lo que sale de tu corazón es amor. Y muchas veces estamos nosotros pensando en nuestros problemas, en nuestras situaciones, y no confiando en el Señor. Y eso es la verdad. No nos entregamos al Señor, decimos que esperamos en el Señor y ya salen de nuestras cosas, de nuestro corazón, esos pensamientos de angustia, de no tener paciencia, y lo digo yo porque yo lo he vivido y lo estoy viviendo, y por eso le doy las gracias a Dios. Porque como el apóstol Pablo tuvo una relación muy íntima con el Señor, donde él estaba cegado y estuvo 3 días y 3 noches tratando a Dios con su vida, pues hoy qué bueno es que reconocer que nosotros nos sentimos así, ¿no? Que ahí en el lugar donde estemos es igual, no pasa nada, no importa. El Señor está tratando con nuestras vidas. Y como decía, estaba ahí leyendo y me acordaba mucho de cuando un día antes de entrar en prisión, estaba en la habitación, estaba orando y el Señor puso una persona que abrió la puerta. Y cómo es el Señor que con una palabra basta, ¿no? Una palabra es de ánimo, el Señor nos habló, no te preocupes, yo estoy aquí y yo hasta aquí te he ayudado y hasta aquí lo podemos poner en nuestra vida, en el presente y en el futuro. Porque Dios está moviendo situaciones y nosotros no sabemos cómo, pero Dios mueve situaciones. Y bueno, hoy estoy aquí, gracias a Dios, después de estar un tiempo, vengo para unos días, pero tranquilos que volveré.
Como decía, no sé cómo te sientes hoy, no sé cómo está tu corazón, pero sí lo que sé es que Cristo quiere acercarse a tu vida, quiere hacer una obra contigo, igual que está haciendo con cada uno de nosotros. Y ese es el verdadero evangelio, ¿no? Conocer al único Dios verdadero, aquel que sin importarle cómo, se entregó la cruz por ti y por mí, perdonando nuestros pecados. Dice que cogió nuestros pecados y los echó al fondo del mar, donde nunca más se acordará de ellos. Y yo te animo, os animo, a que os rindáis, porque no hay otra manera. En la rendición está la bendición, ¿no? Muchas veces decimos nos rendimos, ¿no? Dice, tienes que arrepentirte. La palabra arrepentimiento tiene su peso. Arrepentimiento verdadero delante de Dios, siendo honesto y sinceros, acercándote a la cruz, negándote a ti mismo. Tiene muchísimas cosas ahí, hay una historia preciosa, pero esa historia la quiere hacer Cristo con tu vida. Pues nada, sin más, no quería terminar la presentación sin agradeceros. Vuestras oraciones han llegado a mi corazón. Dios ha estado presente en cada situación y escuchar la alabanza otra vez pues me anima porque son tiempos difíciles, ¿eh? Son tiempos donde el Señor quiere hacer algo con nuestras vidas. Y nada, animaros, que tengáis un corazón dispuesto, un oído para oír, porque el oír es muy importante. Muy importante. Ahora pues pasaremos a la alabanza, luego Paco pues nos dejará el mensaje. Y nada, muchísimas gracias y que Dios os bendiga. Buenos días a todos. Y comenzamos una parte de lo que es la reunión cristiana, ¿no? No es solo una cosa, sino hay partes que realmente tienen todas un sentido, ¿eh? A veces nos organizamos de una manera, parece que seguimos un patrón, pues en alguna manera puede ser, ¿no? Siempre hay alguien que dice, bueno, pues buenos días, pues vamos a comenzar, pues tengo este pensamiento, este mensaje, esta experiencia, este testimonio, y ahí comienza, ¿verdad? El ponernos delante de Dios, empezar a soltar con las cosas que venimos, que a veces es muy difícil, que están tan arraigadas en nosotros, tanto dolor, tantos pensamientos. Pero bueno, comienza una reunión, ¿verdad? Una reunión, que nos reunimos. No solo nos reunimos entre nosotros, porque la Iglesia dice no os dejéis de reunir, no os dejéis de reunir como tienen costumbre otros, porque en la Iglesia es a donde se reúne, ¿verdad? Juntos y compartimos la fe, ¿vale? Pero no solo nos reunimos entre nosotros, sino que nos reunimos en alguna manera con Cristo. ¿Qué quiere decir? ¿Que durante el día estamos sin reunión con Cristo? No, hay una comunión continua y perpetua con nuestro Señor. De hecho, el Espíritu Santo habita en el ser del hombre y la mujer que han tenido un nuevo nacer, un nuevo nacimiento. Ha habido una regeneración, ¿verdad? Es una palabra que no usamos, pero quiere decir que por medio del Espíritu hace una obra, hay una operación del Espíritu en el que se arrepiente, que dice que nos regenera, vuelve al género inicial, ¿verdad? Entonces empezamos a entrar en una lucha de vivir años, a lo mejor, fuera del plan de desconocimiento de la verdad, de Dios, de salvación, de todas estas cosas. Y de repente, ¿verdad?, empezamos a vivir una vida nueva. Pero el Señor dice, no la vas a vivir solo. No la vas a vivir solo. Dice, yo marcho, voy con el Padre, ¿eh?
pero el Espíritu Santo dice que vendrá con vosotros, donde os enseñará, os guiará, os exhortará, nos reprenderá, nos guiará ¿a dónde? A toda la verdad, ¿verdad? Y esta es la disposición del cristiano, ser guiado a la verdad, estar dispuesto a que el Espíritu de Dios hable sus verdades, porque el hombre por tendencia no tiene capacidad de discernir la verdad de la mentira, porque la mentira no es algo ligero. La mentira tiene su nombre mentira porque es capaz de engañar. Es capaz de engañarnos. Es tan sutil, tan parecido a veces, que si Dios no nos protege o nos da esta capacidad de distinguir, de discernir la verdad de la mentira, caeremos en sus redes, ¿vale? Entonces, bueno, es muy importante, es muy importante. El Señor se quedará con cualquiera, el Señor se quedará con cualquiera y con todos quienes sinceramente lo deseen. El Señor se va a quedar con cualquier persona que sinceramente le desee. Vamos a leer en el Evangelio de Lucas. Y en el capítulo 24, versículo 28. Versículos 28 y 29. Aquí está. Está dentro de un pasaje que en el estudio del jueves estuvimos mirando qué es lo que Dios nos quería hablar aquí, ¿vale? Y hicimos como un cierto adelanto. Y en el 28 dice: llegaron a la aldea donde iban. No sé si conoce la historia, pero iban a la aldea, iban en el camino, se habían ido de Jerusalén, Jesús había muerto, se habían desanimado, se iban a su pueblo, ¿vale? Dice que llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que se iba más lejos, como que él iba para... seguía, ¿vale? Esto es lo que nos cuenta la Escritura. Pero en el 29 dice, mas ellos, dice que lo obligaron a quedarse, diciendo, quédate con nosotros. Dice, porque se hace tarde y el día ya declinado. Dice que entró pues a quedarse con ellos. De ahí digo lo que he dicho, ¿no? Que el Señor se va a quedar con el que desee que se quede con Él. Y a veces no deseamos, ¿verdad?, que Jesús se quede con nosotros. Dice, bueno, Jesús, ya te buscaré cuando me encuentre mal, cuando necesite ayuda, cuando ya no pueda, cuando ya no me lleguen mis fuerzas, ya dejaré que tú camines conmigo, pero de momento camino yo solo. Ese no es un deseo de Jesús, o por Jesús, mejor dicho. Pero si deseamos que Él esté y quede con nosotros, eso es de otro tipo de corazón, de una persona que reconoce, ¿verdad?, que en Cristo está todo lo que yo necesito. Las necesidades que tiene un ser humano en la tierra tienen que ser cubiertas, en una manera u en otra. Son de diferentes maneras también. Hay necesidades materiales, eso es evidente, no vamos a descubrir nada nuevo, que tenemos unas necesidades físicas como personas. Bueno, el Señor también se encarga de ellas, ¿verdad? Pues otros nos las proveemos nosotros porque tenemos manera de solucionarlas, pero el Señor nos las provee porque busca que se quede con Él esta persona. Y le dice Jesús a su lado, dice, busca el reino y lo demás será añadido. No te preocupes que tus necesidades van a ser suplidas en una u otra manera, ¿verdad? No en la manera a lo mejor que nosotros pensamos, ni en la abundancia que nosotros queremos, ni en la forma, ni en el momento,
porque no somos sabios, ¿verdad? Dios es sabiduría completa. Entonces, ¿verdad? No, Jesús es Jesús, y si deseo andar con Él, Él anda contigo y conmigo. Seguro. Jesús es Dios. Y descendió, dice que dejó su gloria. Gloria. Y descendió a esta tierra. Y habitó entre los hombres, Dios con nosotros, Emmanuel. Y vivió. Y habló. Y trabajó en su familia, ¿verdad? Con José, padrastro de él, porque la semilla no era de José, era de Dios. Y ahí está el santo ser, con su nombre Jesucristo, que habitó entre nosotros. Y nos dio propósito, y nos dio ejemplo, y nos dio palabras de sabiduría. Y tenía un plan que, ¿verdad?, que si fuera el plan que Dios tiene para nosotros, no sé si habríamos llegado a cumplirlo. El plan final era que Él era el que iba a sustituir en una cruz romana, iba a decir romana, ¿verdad? Iba a sustituir a cada persona para pagar por los pecados, para que pudieran ser regenerados y volvieran al género con el que Él creó al hombre, sustituyéndole por los pecados de los pasados, presentes y futuros de todas las generaciones, ¿verdad? Los que ya no están con nosotros, la cruz pues ya no llegó, pero hubo hombres y mujeres en el antiguo pacto que sí creyeron a Dios. Y esos hombres son salvos y esas mujeres son salvas. Pero nosotros venimos después de la cruz de Cristo, donde el plan final se hace visible. Y ahí empieza, ¿verdad?, la salvación de los hombres. Dice, todo que en Él cree no será perdido, no se perderá, sino que tendrá vida eterna, estará siempre en su gloria. La gloria de Dios no tiene nada que ver con un disfrute carnal. Dios no es que eso. ¿Cómo va a ser eso? La gloria tiene que ver con un disfrute de algo espiritual que no nos podemos ni llegar a imaginar. Ni llegar a imaginar. Queremos, deseamos que Jesús esté con nosotros. Él también quiere estar. Él quiere estar. Ellos insistieron y el Señor hizo como que pasaba de largo, pero vio su corazón y les conocía. Era Cleofas, 2 de sus discípulos. Pero lo que nos cuenta, y hay que leerlo, ¿verdad?, lo que nos cuenta es que no le reconocieron. Pero llegó el momento en que partió el pan y ¡pam! Y se abrieron los ojos de ellos. Y dije, ¿no es el Señor? Y en ese momento dice que desapareció de su vista. ¿Qué cosas más extrañas hace el Señor? Pero todo es pura sabiduría. En el momento, lo justo, nos prepara, nos lleva, nos abre los ojos. Esta es nuestra provisión. Provisión que, como decíamos el jueves, por medio de Agar, que tuvo el hijo con Abraham, pues en su desesperación, junto con su hijo Ismael en el desierto, Abraham le dio provisión, pero esa provisión acabó y el hijo lo dejó allí debajo y a un tiro de arco, dice que se fue esperando a que su hijo moriría. Y este hijo Ismael clamó a Dios. Dice, yo he oído el ángel de Dios, el ángel de Jehová, el Señor Jesucristo, oyó su voz. Y dice que Agar, que era la sierva de esa familia, dice que fueron abiertos sus ojos y de repente vio que había una fuente de agua, donde llenó el odre y pudo darle a su hijo. Y ahí empieza otra historia, ¿no?
Pero es muy interesante todo esto. Dios hace las cosas que... Por eso mejor no podemos cuestionar nada. Ni decirle al Señor, mira, mejor hazlas de esta manera, porque a veces somos así. Yo creo que las debías de haber hecho de esta manera, porque si lo hubieras hecho de esta manera, yo seguramente... Olvídate. Señor no te va a escuchar. Va a hacer como Él quiere, porque es lo mejor para ti y para mí. ¿Sí? Amén, ¿es eso? Yo creo que sí. Y que así sea, pero que sea así para siempre, ¿no? Que es lo mejor. Bueno, esto como principio de cuando he empezado a hablar, ¿no? Pero en el versículo 30, que es a donde yo quiero, bueno, dar este mensaje, dice, y aconteció, dice que estando sentados con ellos a la mesa, dice que tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio, ¿vale? Dice que entonces les fueron abiertos los ojos, lo que decíamos antes, y le reconocieron y demás. Pero yo voy a estar en este versículo. Vamos a mirarlo, este versículo, y os explico un poco, de una manera simbólica. O sea, no quiere decir que el pan en ese momento fuera algo simbólico, ni que no era nada simbólico, pero vamos a usar este versículo de una manera simbólica. ¿Qué significa esto? ¿Vale? Una manera simbólica significa utilizar estas palabras para representar una idea. ¿Qué palabras vamos a escoger de este versículo? Que van a representar una idea. ¿Y cuál es la idea? Vamos a verla. Las palabras que vamos a utilizar son: Él nos toma, luego nos bendice, luego nos parte o nos quebranta, porque al final la carne tiene que ser quebrantada y después nos da a la Iglesia. Esta es la idea de ver este versículo en una manera simbólica, es recoger estas palabras que he dicho, vuelvo a repetirlas, nos tomó. Nadie va a Cristo, nadie va a Dios por su propia iniciativa. Nadie. Es una intervención de Dios, por gracia de Dios, donde se acerca al ser humano y donde Él nos toma. Esta es la manera simbólica que estamos compartiendo. Nos toma. No es algo que decidimos nosotros, yo voy a tomar al Señor como mi Señor. No, no, no. Él es el que nos toma. Y después que nos toma, dice que no queda ahí todo, dice, sino que Él va más adelante, nos bendice, nos bendice. Y si nosotros no estamos en ese punto, en ese entendimiento de que ha sido el Señor el que nos ha tomado por gracia, el que nos está bendiciendo, el que nos bendijo con salvación, nos ha bendecido, dice que os he sentado en lugares celestiales al lado de Cristo. Esto es algo muy superior a nuestra mente. No intentes evadir las palabras, no intentes tapar los oídos, sino que el Señor quiere tomarte. ¿Quieres que el Jesús, quede Jesús a tu lado? ¿Deseas eso? Él va a quedarse a tu lado y te va a tomar. Y te va a tomar. Y eso es para tener muy en cuenta y ser muy agradecido. El desagradecido siempre va a estar quejándose de todo. Siempre. Es una condición humana, carnal, egoísta, que tiene que ver con la naturaleza pecaminosa por naturaleza, por nacimiento del hombre. Pero Dios quiere hacer algo muy especial contigo y conmigo. En algunos ya ha empezado. En algunos ya ha empezado. Y hemos sentido cómo el Señor nos tomó y nos amó. Y nos llevó, en un momento, nos llevó a podernos arrepentir, no solo a sentirnos mal por los hechos que habíamos cometido en nuestras vidas. Fue mucho más allá, es algo más profundo el arrepentimiento bíblico.
cambia nuestra manera de pensar. Hay una transformación, una metanoia se llama en el idioma escrito. Es un cambio de mentalidad. Y empezamos a pensar realmente quién es Dios. ¿Quién me ha llevado a este lugar? ¿Quién me ha tomado? Si no me hubiera tomado, si no nos hubiera tomado a los que ya hemos sido, ya somos cristianos, ¿a dónde estaríamos? ¿En el mismo lugar en el que te sientes tú si no has sido tomado por Él? Perdido, angustiado, sabiendo que hay una bendición y no la veo, ni la siento, ni la deseo, tan siquiera. Vamos a leer un salmo, Salmo 40, versículo 1 al 3. Salmo de David, el rey David. Pacientemente esperé al Señor, a Jehová, es un nombre de Dios. Dice, y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo, dice, sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre la peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán, y de esta manera confiarán en el Señor. O sea, es un salmo tremendo, un salmo que tiene una fuerza y un poder de convicción, de saber realmente quién es Dios y de que no hace cosas vanas. Las cosas vanas las hacen los hombres. Y hombres digo, mujeres, hacemos cosas vanas que no... Yo me he olvidado de muchas cosas acerca de cómo hacer. Me he olvidado. Me quiero centrar en Cristo. Y en Cristo crucificado, porque ahí está el poder para la salvación. ¿Te sientes angustiado? ¿Te sientes que este salmo dice algo de ti? Y aun siendo cristianos, muchas veces, dicen, nos vemos en un pozo, que no sabemos muy bien cómo salir. Aquí había de un pozo de desesperación. ¿Qué es para ti y para mí la desesperación? Cuando nos sentimos desesperados, ¿qué sinónimo podíamos poner a esta palabra? Cuando hay desesperación. Angustiado, sí. Sin esperanza, acorralado, ¿cómo? Sin esperanza. Yo creo que describe bastante bien el interior natural de una persona. Cuando el hombre vive con todo esto, con esta carga en su corazón, venid a mí todos los cansados y los que estáis trabajados, ven a mí, yo te daré descanso. Vivimos así, hasta que no se presenta el Evangelio, como mucha gente predica y lo hace muy bien, porque es un don de Dios el evangelista. Y te lleva a Cristo y no te estás dando ni cuenta. Y te está diciendo, es el Señor. A mí me maravilla cuando oigo a un hombre así, que te lleva, te habla del Señor Jesucristo, te dice quién es, dice quién eres tú, te habla de la cruz, te habla del poder de Dios para salvación. Maravilloso. Pues hasta que no viene el Evangelio, las buenas noticias, esto es el Evangelio, las buenas noticias, no nos damos cuenta de verdad que esto que siento, esta desesperación que siento, no es normal. Dios no quiere eso para mí. Pero si Dios se olvida de mí, si mira cómo estoy, si Dios es un Dios lejano, Él vive en el cielo, dicen. No.
Dios está involucrado en todas las cosas de nuestra vida. Y lo vimos hace 2 jueves también, cuando hablábamos de que Él es el que forma a cada persona, mis entrañas. En las entrañas de la madre es formado cada ser humano. Dios no está ausente, ni es un Dios lejano, es un Dios muy, muy cercano. Muy cercano. Y tiene un plan. Tiene un plan muy, muy concreto. Hay personas que no lo descubren. Se resisten al Espíritu, resisten al Evangelio, se vuelven enemigos de la cruz de Cristo. Sin cruz no hay salvación. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados en el Antiguo Testamento. Por eso había sacrificios. El Nuevo Testamento, si no lo lees, si no lo crees, estás perdido. Porque el Nuevo Testamento está introducido en el Antiguo. Hay una sombra de él. Todos los profetas predicaban arrepentimiento al pueblo de Israel porque se descarriaba y predicaban, anunciaban la venida del Mesías, del que había de venir, del Salvador. ¿Ves? Pero aquí, en el nuevo pacto, se ha descubierto. Ya no es un misterio, ya está descubierto. Lleva 2000 y pico años esto funcionando y salvando almas. Y el protagonista no somos ni tú ni yo, ni el líder de la iglesia, ni nada de nada. Es Jesús, el Cristo de Dios. El Cristo de Dios es el que dio la vida por mí. Si Él no hubiera pagado, ¿qué haría yo? ¿Qué haría la humanidad? Habría sido despreciada, ¿verdad? Pero Dios no ha despreciado a su creación, sino que sigue interviniendo, ¿eh? Y con un plan. Pozo de desesperación, del lago cenagoso. ¿Qué es la ciénaga? No vemos mucho eso, a lo mejor por lo que a lo mejor en nuestra tierra, pues a lo mejor no hay mucho este terreno, ¿no? Pero la ciénaga tiene que ver con pantanos, de esto que a veces decimos de agua, de tierras movedizas. ¿Habéis oído esto? ¿Sí? Que entras y no puedes salir. Fíjate qué descripción del corazón del hombre. ¿Cómo lo describe? Dice, esto es una exageración. La Escritura falla, no falla. El otro día hablábamos que las Escrituras están muy, muy revisadas. No hay error, ¿no? No hay error. El problema no está en una mala escritura o un fallo de escritura. El error está en la interpretación de la Escritura. Porque la Escritura está fielmente escriba. Los escribas antiguos lo que hacían era escribir. Eran lo que conocemos ahora como las imprentas, pero en modelo humano, ¿no? Ahora en una imprenta imprimen, pero antes no había imprenta en esos tiempos y se escribía. Y si en ese pliego había un fallo, se rompía todo y se volvía a escribir. No es el problema la Escritura, el problema es la interpretación de la Escritura. Entonces, esperamos que siempre tengamos a alguien que nos ayude a tener una buena interpretación de la Escritura, ¿sí? Porque es bastante importante, para no desviarnos. Bien,
Estábamos en el Salmo 40, estábamos usando estas palabras de una manera simbólica y decíamos que, bueno, para presentar esta idea, Dios nos presenta una idea, ¿vale? Que la abraces o no, es cuenta tuya. Esta idea dice, es seguir este modelo para seguir una bendición completa, la idea es que hay un modelo para tener una bendición completa. ¿Nos sentimos bendecidos? Sí. Sentimos que a veces la bendición de Dios es mayor o menor, a veces es porque yo me aparto, porque yo estoy en otras cosas, porque yo busco mi propia bendición y la bendición de Dios no la veo ni en sueños, ¿sí? Pero hay un patrón, y si seguimos este patrón habrá una bendición totalmente completa, porque nos va a llevar hasta el final del camino, donde la bendición va a ser eterna. Entonces, esta es la idea que nos comunica esta modelo o esta manera simbólica, de estas 4 palabras. Estamos en la 1, hemos sido tomados, sacados, aceptados por el amado, ¿sí? La segunda palabra tiene que ver con, dice que luego Él nos bendice. Tomó, bendijo, y vamos a ver el Salmo 5, al principio del libro de los Salmos. Y en el versículo 12, es el último de este capítulo. Ahora dice, porque tú, oh Jehová, oh Señor, bendecirás al justo, al que ha sido tomado. El que ha sido tomado va a ser bendecido. Dice que tú bendecirás al justo. ¿Quién es justo en la tierra? ¿O totalmente justo en esta tierra? Nadie, no hay ni uno. Entonces, ¿qué podemos decir cuando dice los justos? Son los que hemos sido justificados. ¿Qué significa esto? Que el Señor nos ha justificado. El Señor ha pagado. Dice, no, yo pago por ti. Él es nuestra justificación. Por tanto, podemos decir que somos justos en esta manera. La justificación es una posición que adquirimos delante de Dios. Si no has sido justificado, tu posición es delante de Dios, de juicio. Pero la posición de alguien que ha sido justificado delante de Dios es, Señor, heme aquí. Muchas gracias. Esto es importante, ¿vale? ¿Cómo me siento yo delante de Dios? ¿Justificado? Pues dice que porque tú, Señor, bendecirás al justo. Dice, como un escudo me rodearás a tu favor. Como un escudo me rodearás. Hay una canción que cantamos acerca de esto. Como un escudo me rodearás. Tu bendición, la bendición de Dios no es algo que digas, qué bien me va todo, tengo de todo, no me falta de nada, todo me sale bien. No hay día que no reciba algo de parte de Dios. Y así continuamente. Bueno, esto puede ocurrir en mayor o menor medida en cada uno de nosotros, según el día y según nuestra disposición. Eso es así. Pero una bendición de Dios tiene que ver con algo que no está a nuestro alcance. No está a nuestro alcance. Es algo que viene concretamente y solamente de parte de Dios. Cuando Dios bendice, se nota. Y la bendición en esta manera de decir, rodeados como un escudo, la bendición de Dios aquí está hablando, dice que la bendición es una protección. Bendecirá al justo, será protegido como con un escudo. Esta es nuestra seguridad. La seguridad no está en el dinero.
La seguridad no está en lo que yo poseo, en lo que yo soy, en lo que yo siento y en lo que yo puedo desarrollar como una persona. Ahí no está. La bendición está en Dios. Él es el que bendice. Pero también nos dice bendecir a otros. ¿Cómo se hace esto? Pues algo hemos hablado. Amarás al prójimo como a ti mismo. No trates mal a tu prójimo, no trates mal a tu hermano. Porque el que trata mal a su hermano, lo que está haciendo es que está diciendo que así, de esta manera está tratando a Jesús. Dice, bueno, no creo, sí. Hay que tener precaución. Amarás al Señor tu Dios. Y al prójimo, ámale. El que no puede amar. Si no amas es que el amor de Dios no está en ti. No puedes amarle. ¿Cómo, en qué punto o qué puedo decir yo de cómo bendigo yo a mi iglesia? En mi iglesia es una forma de hablar porque no es nuestra iglesia en ese sentido, es la iglesia de Cristo. ¿Cómo puedo yo bendecir al hermano? ¿Estoy bendiciéndole? Si no tengo relación, es imposible que yo tenga ocasión de bendecirle. Es así. Pero sí que nos dice, bendice a tu hermano. Cubre sus necesidades. La iglesia en conjunto tiene esa parte de bendecir y de bendecirnos unos a otros y de bendecir al que no tiene, ayudarle, ¿sí? Pero eso tiene un principio, que es una aportación de bendición para poder ayudar. Si no, eso no lo vamos a poder cumplir nunca. ¿Sí? Pues Dios bendecirá al justo. Nos rodeará su bendición como un escudo de protección. ¿Vale? Siguiente. Nos dice que quebrantará, partió. Tomó, bendijo, partió. Cuando el interior de una persona es quebrantado, o se siente quebrantado, es que se siente hecho cachitos, vamos a decir. Ese es un quebranto. Se siente hecho cachitos. Y Dios dice que bendecirá y ayudará al quebrantado de corazón. ¿Sí? Lo atraerá hacia Él. Pero ahora hablamos de otro punto. Hablamos del que ha sido tomado. Esto es para el creyente. Para el que ha sido tomado y bendecido, porque lo último de esto es que será dado a la iglesia. O sea, que será preparado para servir a la iglesia. Y muchas veces decimos, bueno, si el Señor no transforma nuestra vida, Dios no nos va a usar. No nos va a poder dar a la iglesia porque no tenemos nada que aportar. Aportamos cosas muy humanas, muy de carácter, y no es así. Entonces hay un proceso previo para antes de ser dados a la iglesia. Gente dice, pues yo quiero un ministerio, quiero servir al Señor, quiero servir en la iglesia. Perfecto, si es que es lo que hay que hacer. Pero para eso nuestra alma, más que nuestra alma, nuestro ser completo, mente y todo lo que compone un ser humano tiene que ser quebrantado. Tiene que ser quebrantado, preparado. ¿Vale? Vamos a hablar de esto, ¿no? Dios nos rompe para reconstruirnos. Y no todo el creyente está dispuesto a este quebranto de Dios. Es este creyente que le ha gustado, le ha venido bien ser tomado por el Señor, acepta totalmente su bendición,
pero a la hora de que el Señor tiene que intervenir y quebrantarle y hacerle pasar por pruebas para prepararle y que crezca y que el Señor te dé un ministerio, por ahí no quiere ir. Entonces dice que nunca seremos de bendición para otro. Nunca. No lo digo yo, lo dice el Señor. Al libro de Job, un libro anterior a los Salmos, capítulo 23. En el capítulo 23 y en el versículo 10 al 14, ahora dice Job, mas él conoce mi camino, me probará, y saldré como oro. Esos son buenos deseos, pero ese buen deseo de salir como el oro, de salir con... El oro es un material, sabemos, metal noble, metal costoso, un metal poderoso. Entonces nos hace esta comparación, que después de que seamos probados, de que seamos quebrantados, no por alguien porque tiene un carácter duro y se acerca y logra sacar casi lo peor de nuestras vidas. No habla de ese tipo de quebranto, habla de la mano de Dios. Me probará y saldré como oro. Dice que mis pies han seguido sus pisadas, guardé su camino y no me aparté. Del mandamiento de sus labios nunca me separaré. Guardé las palabras de su boca más que a mi comida. Dice, pero si Él determina una cosa, y esto es una cosa que ha determinado, ¿quién lo podrá cambiar? Dice, su alma deseó e hizo. Cuando Dios tiene este tipo de deseos, que a primera vista no son muy agradables, nos quedamos con un cristianismo muy humano, muy de pensamientos, de buenos pensamientos, pero no son los pensamientos de Dios. Necesita el Señor intervenir, quebrantar nuestra vida. Y eso, ¿verdad? No todo el mundo lo acepta. Yo no sé si estáis conmigo en esto que estoy hablando, pero no todo creyente se dispone a una prueba. Solo quiere que pase cuanto antes y se quede igual que al principio. Pero la prueba aporta. La prueba viene de parte de Dios, aporta paciencia. Y la paciencia es un don que viene de parte de Dios, es un regalo que te ayuda a pasar las situaciones. Eso es la paciencia, no es decir, bueno, voy a pasar al tiempo. Eso no es paciencia. La paciencia es algo que se forma dentro del espíritu del hombre, que viene por causa de haber sido quebrantado, de haber sido arrancadas cosas de nuestra vida que tienen que ver puramente con lo humano y de una naturaleza egoísta y tendencia a pecar, a desobedecer a Dios. Si lo entendemos, no nos resistiremos, porque tener esa mezcla en nosotros no nos conviene. Es algo que Dios no va a poder usar. Él te ha tomado, me ha bendecido, me ha rodeado y me ha protegido, pero ahora quiere transformar mi vida, quiere quebrantar mi vida, hacerme otra persona. Las cosas viejas pasan, pero todas son nuevas. Ahora dice, ahora soy una nueva criatura. Eso no es de repente. Eso necesita una intervención de parte de Dios. Dios nos rompe para reconstruirnos. Nos rompe para reconstruirnos.
Por eso a veces se viene a la iglesia y dices, bueno, pero enseguida a veces hay gente, el creyente que no le dan importancia. Necesita ser quebrantado por Dios, necesita ser formado un nuevo pensamiento, una nueva persona, tener responsabilidad. Llevo hablando con algunos y decimos, mira, hay creyentes, pero no responsables. Son creyentes, se han creído, se han salvado. La promesa no va a fallar, pero no hay responsabilidad. Entonces solo los cristianos responsables son los que van a ser dados a la iglesia, con ministerio. Solo ellos. Si no se rompe, la luz que Cristo ha puesto en nosotros no va a salir. Cuando yo estaba leyendo esto me acordaba de una batalla de Gedeón, que batallaron contra un pueblo, ¿vale? Y Gedeón tenía muchos temores y muchas dudas y ponía a prueba al Señor. Pues dime, pues hazme, bueno, conocéis un poco la historia. Y una de las armas que llevaban, imagina, era un cántaro de barro. Un cántaro de barro con una luz dentro. Pues había que tener fe en Dios de que eso iba a servir para que se ahuyentaran y para vencer la batalla. Pero bueno, en un momento determinado dice que se rompieron la vasija y la luz que había dentro empezó a iluminar. Ahí hay una enseñanza. ¿Cómo se come un huevo? Lo primero que hay que hacer para poderte comer un huevo, ¿qué hay que hacer? Tenemos una luz, tenemos la verdad en nuestro interior, pero te digo que si no hay un quebranto, si Dios no trata con nuestra vida, nos reedifica, nos hace nuevos, esa luz queda ahí. Y hablamos de la luz en palabras que no llegan, porque tiene que haber una rotura, quebranto. Tiene que haber una intervención de Dios. ¿Para qué? ¿Para hacerte daño? ¿Para hacernos daño? ¿Para humillarnos? ¿Dios hace eso? Es para sacar de nosotros, ¿verdad?, actitud pecaminosa. La naturaleza del hombre es puramente egoísta, puro egoísmo. A la entrada estaba hablando con Kiko de unas cosas y digo, estoy repasando el libro de Ageo, el libro de Ageo. Los últimos profetas, que los conocemos como los profetas menores, no porque fueran menos importantes, sino por el volumen de escritura, ¿vale? Ahí están. También se llaman los 12. A veces conocemos a los 12 como los 12 apóstoles, o los 12 como las 12 tribus, pero aquí estos también se conocen como los 12 profetas. Y el libro de Ageo está ahí también, ¿verdad? Que lo pones a buscar y como son tan pequeñitos, se te pasa una página y ya no lo ves. Y dice, mi Biblia se me ha perdido, el libro de Ageo. Pero bueno, si lo encuentras, le digo, estoy dando un repaso y vemos como ese egoísmo en la naturaleza humana no es de esta generación, que cada vez es más egoísta, evidentemente, eso también, porque el mal crece. Por la abundancia de la maldad, dice que el amor de muchos se enfriará. Habrá tanta maldad en la tierra que habrá gente que diga, mira, haz como quieras, no quiero saber nada de ti. ¿Sí? Se enfriará ese amor puro de Dios. Bueno, pues no es algo que era de la naturaleza de los israelitas en concreto,
no era algo que era de cómo eran este pueblo, no era por las circunstancias, es algo que está en todo ser humano, hasta el último ser humano que nazca en esta tierra, ¿sí? El egoísmo. Y repasaba y la cuestión era el templo de Dios, las cosas de Dios, el lugar donde Dios quería manifestarse. Y dice, estáis haciéndolo mal. 4 palabras Dios le dio, no 4 de 4. 4 mensajes a Ageo. Y el primero empezó diciendo, Dios ha dicho, Jehová ha dicho, tenéis vuestras casas bien artesonadas, pero el templo del Señor lo tenéis abandonado. Y es un mal que llega hasta nuestros días, porque no es bueno, porque ahí se demuestra lo que hay en el corazón del hombre. Ahí se demuestra. Y eso no va a cambiar, va a empeorar. Va a empeorar. Entonces, bueno, me acordaba de todo esto porque iba un poco al hilo de rompernos a nosotros mismos, y esa es una intervención del Señor. Alguien te ha dicho, no veas si has cambiado. ¿Y qué te cambió? ¿Que te has cambiado de ciudad? ¿Que has cambiado de manera de vestir? ¿Que ahora te peinas de otra manera? ¿Ese es todo el cambio? Dios toca lo profundo, Dios toca lo profundo. Y en el libro de Ageo le tocaba lo profundo. Y en nuestros tiempos le tocaba lo profundo. Y cuando llega la cartera, porque hay muchos creyentes que toda su profundidad está ahí. No hay más profundidad. Quebranto. El Señor te mandará, te dará a la iglesia. Te dará a la iglesia, te dará ministerio. Sí. Dice, bueno, yo con venir aquí. Bueno, está todo hecho ya. No hay problema. No es así. La naturaleza pecaminosa, humana, arrastramos eso en nuestro corazón. Y el Señor, que nos ama y conoce bien los motivos y las causas del pecado, quiere intervenir en ti y en mí. Por eso hay un cambio en las vidas de la gente, de los creyentes. No son los mismos, Algunos avanzan más, otros menos, eso ya... Yo de esas cosas ya un poco me olvidé, porque son cosas que son de voluntad. Cuando algo es obligatorio, parece que todo el mundo lo hacemos. Pero cuando ya pasamos a otro pacto y hay ciertas cosas que son voluntarias, ya nos las ahorramos. Qué mentalidad cristiana, yo eso no lo comprendo. Que el Señor te ayude a comprender todas las cosas. Es importante. ¿Vale? Cuando nuestro corazón está quebrantado, somos plenamente receptivos al Espíritu Santo. Esto implica una renuncia al orgullo en todas sus formas. ¿Cuántas formas del orgullo conocemos? Venga, vamos a hacer una clase. ¿Cuántas formas? Seguro que hay alguna que no hemos descubierto, Seguro. La desobediencia es orgullo, por ejemplo, ¿no? Y fíjate que yo ni había caído en eso ahora, pero es orgullo. ¿Por qué decimos que hay una infinidad de formas? La renuncia al orgullo. ¡Wow! Hay gente que se mantiene solo por orgullo. Es el orgullo el que le mantiene activo y en esta vida. Pero para el cristiano dice que el quebranto, dice que somos completamente receptivos al Espíritu Santo. Cuando Dios nos está quebrantando, es el momento en el que estamos más libres de poder oír a Dios. Qué cosas,
Qué complicado, cómo se nos ha complicado la vida, por haber desobedecido a Dios. Por haber desobedecido a Dios, nuestros primeros padres. Ha habido un deterioro tremendo en nuestros corazones. Bueno, pues como decíamos, receptivos al Espíritu nos implica una renuncia a todas las formas del orgullo. El Señor tiene que quebrantar la carne, la naturaleza caída, el egoísmo, la inclinación a la desobediencia a Dios, para que se manifieste la vida de Cristo. O rompemos el cántaro o la luz no sale. Dice, sí, pero Jesús dijo que somos luz. Y dice, sí, pero ahora también dice esto. Para ser esta luz que alumbre de verdad, el hombre tiene que ser transformado. Una persona que no conoce a Dios, que vive en el mundo haciendo lo que puede, esto no es para él, pero para nosotros sí. Entonces, bueno, esto implica empezar a andar. Señor, tómame. Quiero que tú estés conmigo. Insisto, Señor, insisto, quédate, que el día ha declinado. Insisto, Señor, quédate, no te vayas, insisto. ¿Y el Señor qué hace? Se queda. Y empieza. Te toma, te bendice, te quebranta y luego te da a la iglesia. ¿Sí? Pues ha sido una manera de mirar este versículo en una manera simbólica. No es literal, porque aquí lo literal era que partió el pan y estuvieron cenando, pero se puede usar esta manera simbólica, cogiendo, como dije, utilizar estas palabras para representar una idea. Y yo creo que el Señor nos ha representado su propia idea, que es esta. No quiero ser repetitivo ni pesado. Nos tomó, nos bendijo, nos quebranta y nos entrega a su iglesia. ¿Sí? Amén y gloria a Dios por todos vosotros. ¿Vale? Pues vamos a orar y que Dios nos ayude. Y si hay que pedirle al Señor que, si necesitas una prueba, porque entiendes de que por la prueba adquieres cosas, pídesela, no tengas miedo. No, con lo bien que yo estoy ahora, no estás bien, puedes estar mejor. Es por medio de una prueba, pídele prueba. Si lo has entendido, llega un punto en que como que te sientes, necesito alcanzar algo más, Dios me está impulsando a algo más. Pues hay que pasar, Señor, pruébame, pruébame, prueba mi corazón para que salga algo mejor. ¿Sí? Amén. Desvíe mi alma, que tras cosas vanas no se eleve mi corazón, que